El Centro Apostólico Reinando las Naciones te invita a escuchar una palabra de revelación y fe que inspirará y transformará tu vida. Sabemos, amado Dios, que el que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros la perfeccionará y la llevará a cabo a pesar de cualquier virtud, defectos, momentos de abundancia y momentos de escasez. Tu propósito sigue manifestándose en nuestras vidas, y aquellos que son débiles en la fe, Señor, oramos para que puedan ser fortalecidos en su hombre interior, a la esperanza a que han sido llamados, y aquellos que han sido fuertes en la fe puedan recibir la frescura del aliento, puedan recibir el bálsamo de tu gracia, cubriéndole y tomando el cansancio, tomando el agotamiento, tomando cada herida y sanándola en el nombre poderoso de Jesucristo, para seguir firmes al supremo llamamiento, Señor, al cual nos has llamado, perseverando y peleando todos los días la única batalla que tú mandas a pelear en todo el nuevo pacto, que es la batalla de la fe. El apóstol Pablo dijo que teníamos que pelear la buena batalla de la fe. Y creemos que todos los días cada uno de nosotros está siendo fortalecidos por tu Espíritu para levantarnos en fe y pelear la buena batalla de esa fe. Gracias, Señor, porque tu gracia, tu favor, tu provisión, tu amor sigue y seguirá estando en nuestras vidas, familias y cada persona que nos rodea, cada persona que llega a conectarse a nuestras vidas. Sabemos que recibe esa vida, esa impartición de vida, no del ser humano imperfecto con una naturaleza caída, sino recibe la vida de tu Espíritu operando en un vaso dispuesto a ser usado por tu gracia en estos tiempos, Dios. Gracias te damos por la vida, gracias te damos por el aliento, gracias te damos porque hoy podemos estar acá de pie. Quizás algunos que no puedan físicamente, pero se encuentran de pie en el espíritu, espiritualmente, en su actitud de vida. Gracias, Señor, porque día a día sacas la miseria de nuestras mentes para poder operar en la abundancia de tu gracia. Gracias te damos porque tú eres el único Dios que puede transformar, Señor, lo que parece intransformable. Porque esto no se trata de mejorarnos, esto se trata de un cambio de vida, la nuestra por la tuya, Dios. Ayúdanos a entender que ese es nuestro lugar ahora, nuestra posición, y desde allí tenemos que seguir operando en esa maravillosa gracia, apreciando los recursos extraordinarios que has colocado a nuestros lados. El recurso humano, la gente, nuestra familia, nuestros hijos, matrimonios. Gracias, Señor, porque ese recurso sigue siendo forjado y formado para poder transmitir la vida de tu reino a través de la expresión de la gracia que opera en nosotros, Señor, para la obra de aquel que nos ha llamado. Señor, que tu protección, que tu manto de gracia siga dimensionando la vida de cada persona y de cada individuo que sigue, Señor, día a día
caminando en tu reino, que podamos seguir creyendo con la certeza que tú nos has dado, que esto no se trata de nosotros, sino que esto se trata de ti operando en la disposición de un cuerpo, Señor, para caminar en tu eterno propósito. Por eso, aquellos que están enfermos dentro de nuestras familias, enfermos físicamente, enfermos espiritualmente, enfermos mentalmente, psicológicamente, nosotros declaramos, Señor, por el poder de tu palabra, sanidad sobre sus vidas, Señor, y que se levantan en una nueva dimensión de gracia, Señor. Creemos fielmente que tú operas los milagros creativos el día de hoy en cualquier lugar donde nos encontremos. Porque el reino de Dios no ha llegado, el reino de Dios está aquí y ahora a través de cada uno de nosotros. Lo creemos. Tengo una pregunta para hacerle a algún evangelista que Dios me permita cruzarme en el camino. Puede tomar asiento, aprender de él, ¿verdad? De sus enseñanzas, de su vida. Pero tengo una pregunta que hacerle. Y la pregunta es, ¿por qué en vez de gastar tantos millones de bolívares que vale hacer una campaña evangelística para orar por los enfermos, no es más fácil que el evangelista vaya a un hospital y ore por los enfermos y los enfermos se sanen en un hospital? Que gastar millones y millones, millones y millones de recursos para que la misma iglesia vaya. No estoy en contra de eso. Simplemente digo, hay tanta necesidad a nuestro alrededor y no sería mejor o más fácil ir a un hospital y orar por los enfermos. Preguntas que están ahí para la transformación de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Porque es aquí donde tiene que llegar a nuestras vidas la claridad de lo que hemos sido llamados. Cada uno de nosotros ha sido llamado por Dios a algo. Y todos los días debemos de operar en ese algo que se está formando a través de un proceso de vida. Sí. Yo hoy me encontré un amigo que amo, siempre he querido y hemos ayudado hasta nuestros recursos, nuestros últimos recursos. Pero a veces digo, Dios mío, es fuerte cuando pasan 5, 7, 8 años sin tú ver a una persona y cuando la ves, quizás su estado no es el que debería de ser o debería de tener después de 5 o 8 años. Uno habiendo visto el gran potencial, la calidad empresarial y el ímpetu de vida para desarrollarse en esta tierra y poder bendecir a otros, y eso trae siempre tristeza a mi corazón. No es que nosotros lo hayamos alcanzado, por favor. Yo digo que nosotros, sigo diciendo, y esto no es que me ato a esta palabra, ¿verdad? O me estoy amarrando, me estoy maldiciendo, sino que yo no tengo más concepto de mí que el que debería de tener. Nosotros estamos en un desarrollo y en un emprendimiento, pero la diferencia es que hemos perseverado. Por eso es que la Escritura y los apóstoles motivaban a que perseveraran en la doctrina apostólica, perseveraran en la obra apostólica, porque cuando tú perseveras en algo, esa perseverancia siempre te llevará a conquistar lo que parecía imposible. Y la perseverancia te permite, en un abrir y cerrar de ojos, en un largo tiempo que a la vez se convierte en un corto tiempo, verte y estar en los lugares, posiciones, gente, recursos que quizás años atrás estaban lejos, hoy estás a su alrededor y muchos son bendecidos por tu vida y por mi vida. ¿Por qué? ¿Porque fuimos mejores? No.
Quizás tuvimos más dificultades que cualquier otro. Quizás tuvimos menos recursos que cualquier otro, pero sí hubo algo que nos caracterizó y fue la perseverancia en algo. El que persevera vence. El que sigue avanzando en lo que se ha propuesto en la vida logra conquistar lo que parece imposible. Porque la perseverancia siempre te llevará, aún en medio de los desiertos que nosotros nos podamos encontrar en ese camino de la perseverancia, a estar en lugares donde otros jamás podrán estar. Porque muchos terminan renunciando a sus vidas, sus proyectos, ministerios, familias, llamado, porque es difícil. Pregunto, ¿quién nos dijo que era fácil? Y sigo con este hincapié por la impresión que tengo en mi espíritu de la iglesia hoy a nivel global. Nadie nos dijo que sería fácil. Nadie te dijo que sería fácil emprender. Nadie te dijo que sería fácil casarte. Nadie te dijo que sería fácil ser padre, tener una familia. Nadie te dijo que sería fácil dar un paso empresarial en nuestro país el día de hoy. Pero sí hay una diferencia entre unos y otros. ¿Cuál? Diga conmigo fuerte y audible: la perseverancia en algo. La perseverancia te coloca en una posición de gobierno y de autoridad, porque cuando tú perseveras te siembras, y al tú sembrarte tomas posesión, tomas lugar y tomas autoridad de ese proyecto, de esa vida o de esa tierra. Entonces el perseverar te lleva a gobernar. El que no persevera no puede gobernar, y eso es una táctica del sistema que nos mantiene, ¿cómo? Nos mantiene inconstantes, no solamente inconstantes, sino que nos mantiene, ¿cómo decirlo? Nos mantiene, bueno, sí, inconstantes, podemos utilizar esa palabra. No estamos, no hay una balanza de peso que nos sostenga. No podemos, perdón, estable, gracias. Entonces, inestable, correcto, gracias, Amparo. Entonces, la inestabilidad te lleva a no poder gobernar. Pero cuando tú logras estabilidad en algo, esa estabilidad te lleva a gobernar ese algo. Entonces, pero la inestabilidad que produce el sistema hoy, que nos mantiene en una vida inestable, en una vida insegura, es producto ¿de qué? Es producto de nuestra falta de perseverancia en aquello que Dios nos dijo que fuéramos perseverantes. Entonces, cuando tú estás claro a la visión que tienes, que compartía con Junior para su discurso, la visión que tienes, a dónde tú vas, cuando eso se revela a tu vida, usted ya tiró el ancla, lanzó la raya, se amarró acá al mecate y ya usted sabe a dónde va. Cualquier viento que pegue y lo golpee para allá, cuando usted se levante, usted sabe que tiene la cabulla y lo que tiene que jalar para volver al camino, porque estás claro de qué es lo que tenemos que hacer en esta corta vida en la tierra. Entonces muchas personas pasan años en conflicto, como que qué es lo que Dios a mí me mandó a hacer. Y muchos no se han dado cuenta que lo que están haciendo es parte de lo que Dios le mandó a hacer. Que no es, muchas de las cosas no están afuera, sino que están adentro. Que muchas cosas que Dios nos mandó a hacer no tiene que ver con algo físico, tiene que ver con algo del espíritu. Tiene que ver con la expresión con la formación para poder avanzar a. Entonces, el perseverar siempre te va a llamar a la disciplina. Entonces, la disciplina te amarra a la constancia. Entonces, la constancia junto a la disciplina y la perseverancia te llevan a no bajar lo que tú eres, haces o estás desarrollando,
sino que sin darte cuenta, todos los días, aunque no lo notes, estás tomando posesión y gobierno, autoridad, control de esa tarea. Lógico, cuando llega la oportunidad, diga conmigo, oportunidad. Cuando llega la oportunidad, te das cuenta que la perseverancia que te amarró a una disciplina y esa disciplina te mantuvo constante. Cuando nadie te veía, lo que estaba era formándote y preparándote para la oportunidad que se te ha presentado. Pero qué malo es que la oportunidad llegue cuando tenía que llegar y nosotros, por no ser sabios y no ser entendidos, no fuimos constantes en lo que debimos de ser constantes toda la vida. Eso nos llevó a no tener una vida disciplinada, sino una vida desordenada. Y a la vez eso nos llevó a no tener control y gobierno sobre algunas áreas. Cuando se presenta la oportunidad, queremos tomarle. Pero algo he aprendido yo en este tiempo. Uno acá en la cabeza puedes tener todos los libros de la ciencia que tú quieras, pero a la hora que tengas que ejecutarlo, la biomecánica es otra cosa. Es como decir, un mecánico puede tener toda la mecánica en la cabeza, puede saber cómo se arma y se desarma un carro en una hora, pero a la hora que quiera ejecutarlo y hacerlo, si no tiene la práctica, si no ha desarrollado la biomecánica del cuerpo, no podrá hacerlo al tiempo. En otras palabras, nuestra cabeza puede ir volando, pero nuestro ser no está al mismo ritmo de entrenamiento y capacitación para lo que nosotros debemos de realizar y hacer. Por eso es que no solo acá, sino es también acá, es también en el cuerpo, es también en la estructura, la estructura física que se une a la espiritual, que se une a los sueños, a lo mental, que se une en toda esa cosmovisión extraordinaria de lo que Dios ha improntado en nuestro espíritu para que nosotros podamos perseverar en lo que Él nos ha llamado a ser buenos. En algo somos buenos. Decía uno de los hombres más ricos de China a los jóvenes aconsejándoles, recién graduados, hasta de los 20 a los 30 años, le decía, ustedes hagan, desarrollen, equivóquense en la vida. Están en la etapa de equivocarse, de atreverse a hacerlo. No importa, es el momento para equivocarse, porque a los 50 años no sirve equivocarse. El tiempo para equivocarse en la vida está entre 20 y 30 años. El tiempo donde tú tienes el espacio para desarrollar, crear, aprovechar el tiempo, soñar todos los días, visionarlo, bajarlo, se encuentra en esa edad. De 30 a 40 años tienes que enfocarte ya. No puedes estar ya experimentando qué hacer. Tenemos que a los 30 y 40 años enfocarnos ya un objetivo claro para poderlo alcanzar. Y cuando lleguemos de 40 a 50 años, entonces nosotros de 40 a 50 nos dediquemos a lo que somos buenos. A lo que tú eres bueno es el momento para dedicarte, para desarrollar, para emprenderlo. De 50 a 60 años es el momento para nosotros sembrar, enseñar e invertir en la juventud, abrirle un panorama. Y de los 60 para arriba es el momento para que nosotros nos sentemos y disfrutemos de todo lo que logramos desarrollar y alcanzar en nuestra vida. En teoría suena bien, porque lo podemos tener dibujado en la cabeza. El punto es la biomecánica, cómo bajar eso a una realidad que podamos evaluar, proyectar y decir, si Dios permite en los años de vida que me queden, yo tengo que estar claro hoy. El pasado quedó como un pasado, una experiencia y una enseñanza. Pero este es el momento, cada uno hoy se encuentra en temporadas de la vida
claves y determinantes de Dios para ustedes, desde lo ministerial primeramente, hasta lo familiar, empresarial y social. El punto es que hoy, ¿a dónde estoy enfocado el día de hoy? Muchos quizás nos damos cuenta que ya algunas etapas se nos pasaron por falta de X cosas. Ahora, lo interesante es que hoy no nos podemos poner a llorar porque podemos tener la teoría, pero aún la vida del Espíritu puede anular la teoría y llevarte a una dimensión mayor, como pasó con Caleb, que a los 80 años se sentía tan joven como a los 18 y pudo conquistar la tierra por la cual él perseveró y luchó toda la vida por más de 40 años en el desierto, creyendo que él iba a obtener esa tierra. Perseveró, se disciplinó y obtuvo lo que él soñó y conquistó aquí en la cabeza. Hoy nosotros nos encontramos en diferentes plataformas, jóvenes, adultos y ancianos. Y desde esa plataforma en el cuerpo tenemos que definir el día de hoy qué es lo que nosotros vamos a hacer. ¿A qué realmente voy a dedicar el resto de mi vida? Tú tienes que determinarte eso hoy si no lo has hecho. Ayer si no lo has hecho. ¿Qué voy a hacer? ¿Hacia dónde voy? Porque eso va a definir todas las inversiones que tú hagas en tu vida, desde lo económico hasta lo intelectual. ¿Qué es lo que deseo? Porque no podemos, mi amado, en un mundo y en un sistema que se está comiendo a todo el planeta, estar brincando como los saltamontes de jardín en jardín, buscando qué hacer, buscando qué construir, buscando qué desarrollar. Como decíamos el domingo, Dios nos llamó a ser libertadores de. Eso podemos decir amén y gritarlo, pero trae una connotación de revelación a nuestras vidas. Cada quien tiene que vivir sus etapas. Yo no le puedo exigir a mi hijo Gabriel que se comporte como uno de 30. Tampoco puedo pretender que mi hijo de 8 años tenga la madurez que yo tengo. Porque él a su edad tiene muchas cosas que vivir y experimentar que son inmadureces para uno. Pero hoy a mis 35 años de edad, yo estoy viviendo etapas que para otros son inmadureces. Porque es el ciclo de la vida. Entonces nosotros no podemos pretender que alguien se comporte como lo que no tiene que comportarse en algún momento de su vida. Hay gente que se castra, se frustra al saltarse las etapas en ellos. Y yo con esto no estoy diciendo de hacer lo que nos da la gana. Estoy hablando de proyección de vida. Hay gente que no, se salta, pasa la madurez mucho más rápido. Hay gente que se casa a los 20 y a los 19 ya tienen hijos. Entonces se rompe un ciclo, y no es que sea malo, pero se rompe un ciclo de madurez en el matrimonio, porque ahora entran los hijos, y cuando entran los hijos esa es otra etapa totalmente distinta en el matrimonio. Cuando el novio y la novia se enamoran y se casan, de novios están en una etapa, de matrimonio están en una etapa, pero cuando tienen hijos pasan a otra etapa, y cuando tienen 2 pasan a otra etapa, y cuando tienen 3 pasan a otra etapa, a otra dimensión de vida. Entonces, nuestros padres cometieron muchos errores, pero no porque a ellos les daba la gana de cometerlos, sino que en su experiencia o en su situación de vida lo vivieron. Y a nosotros en esta generación nos toca redimir eso. Gracias por su entusiasmo. O sea, nosotros no podemos comportarnos tan igual que como nuestros padres. Nosotros tenemos que ir a una dimensión mayor, porque ellos llegaron en la etapa de la vida que Dios les permitió
bendecirnos, ayudarnos, desarrollar las etapas en la vida nuestra, pero hay otras etapas en la vida donde hay que romper y desprenderse porque el polluelo necesita aprender a volar sin la mamá, sin el papá. Esto es una analogía, ilustración para que lo lleve a todas las áreas de su vida, porque esto es tan solo la introducción de lo que quiero hablar hoy, porque no toda la vida podemos seguir siendo discípulos, porque no es el propósito de Dios que toda la vida yo sea un discípulo. Eso es la mentira más grande que el evangelio o la religión estableció por décadas. Todo tiene un momento. En la vida hay momentos de cortes. Diga conmigo, de cortes. Porque estos cortes nos tienen que llevar a una dimensión mayor de madurez en las etapas en las que nos encontramos. Yo recuerdo, tomando mi ejemplo, si se me permite, recién casado, tuve una discusión con mi esposa Patricia y yo salí y me fui a casa de mi mamá y mi mamá me dice, ¿qué haces aquí? Y yo le dije, no, hoy voy a dormir acá. ¿Y por qué? Y le conté. Y eso que era tarde, como a las 9 de la noche llegué y me dijo, usted aquí no duerme. Bueno, pero se supone que tú eres mi mamá y esta es mi casa. Usted se equivocó. Esta no es su casa, esta era su casa. Usted ahora tiene una familia que llevar adelante. Ahora usted tiene una familia y tiene problemas que van a venir en la etapa que te encuentras para enfrentarlos y desarrollarlos. Y tú tienes que enfrentarlos siempre. Y si yo te acepto acá, no estoy dejando que te desarrolles. Por eso es que los tigres cuando nacen están los primeros 6 meses, pero luego no están la mayoría con la madre. Por eso ves las águilas que cuando nacen los polluelos los cubren, pero cuando llega el momento de que huelen, ¡pum!, la misma madre los lanza al vacío para que el polluelo aprenda a volar. Esto es igual a todas las áreas de nuestra vida. Hay momentos que son necesarios para nuestra madurez. En su momento no lo entendí porque estaba en una etapa de inmadurez. No comprendía el vocabulario de mi madre con la experiencia que tenía de vida, a dónde me estaba llevando. Que me estaba llevando era simplemente a no cometer los errores que ella cometió. Y poder volver a casa y solventar los problemas y entender que mi madre y mi familia siguen siendo muy importantes para mi vida, pero que hoy estoy en una dimensión mayor de vida donde Dios me ha entregado mi propia familia que hay que desarrollar y crecer. Esto lo puedes llevar a tu empresa. Esto lo puedes llevar a tus proyectos personales de vida. ¿Dónde estamos invirtiendo y dónde estoy desarrollando? ¿Qué es lo que tú quieres construir en tu familia? ¿Qué es lo que tú quieres lograr de aquí a 5 años en tu familia? Según la respuesta que me des, entonces tus acciones demostrarán si realmente estás trabajando en función de eso o no. Porque hasta que nosotros no entendamos esto, mis amados hermanos, que amo con todo mi corazón, desde el más joven hasta la persona de mayor edad que se encuentra aquí, muy humildemente, usted que tiene más años que yo y que tiene más experiencia de vida que yo, sabe que una de las cosas que más nos dificultan y nos hacen daño en la vida es no tener los espacios para madurar y desarrollarnos y entender que hay un momento en nuestra vida que es como la universidad. ¿Cómo es eso? Llega un momento que duraste 5 años estudiando para graduarte y ahora no solamente seas un aprendiz, sino que ahora te conviertas en un maestro y te gradúas. Por 5 años estudiaste, te entregan tu diploma, sales graduado, ya no vas más a la universidad, al menos que seas escogido como aquellos que tienen la vocación de enseñar a otros. Pero del resto sales
en una posición de vida donde ahora ya no eres un aprendiz. Y con esto no digo que no sigas aprendiendo en la vida, sino a nivel teórico de desarrollo. Ya usted se graduó y entendió que ya no es un aprendiz, sino que ahora es un maestro, un profesional en el área por la cual usted invirtió 5 años de su estudio y de su vida. Eso te tiene que llevar a otra mentalidad, porque ya no puedes comportarte como cuando tenías 3 años atrás en la universidad, porque ya no eres un estudiante. Ahora eres un profesional. Ahora en esa dimensión tienes que vencer retos. En esa dimensión tienes que madurar. En esa dimensión tienes que desarrollar el carácter, porque ahora empiezas a relacionarte con gente de otro calibre de vida social, económico y familiar y profesional con la que te relacionabas en la universidad. ¿Cuál es el problema? El problema es que mucha gente se gradúa, pero sigue con la mentalidad de estudiante y no entiende que Dios los está llevando a más, y en vez de ello ir a más, siguen buscando, siguen viendo atrás, siguen viendo su vida pasada, siguen comportándose como cuando eran estudiantes y no cambian, no maduran y no entienden que ahora son profesionales y que están en otra dimensión de vida para desarrollarse y para ir a más. Si no comprendemos esto, mi amado hermano y hermana, entonces entran los conflictos brutales en nosotros. Porque es lo que dice el apóstol Pablo: ustedes, ya debiendo de ser maestros, siguen siendo aprendiz. ¿Por qué? Porque nunca comprendieron que la vida está establecida por sucesos y procesos, por etapas, por dimensiones, y que aquí ya no puedo comportarme como acá, y que aquí ya no me relaciono con los de acá. Dura cosa, dice la escritura misma en Proverbio, es poder hacer una sociedad con dos pensamientos distintos. Dura cosa es que éste comprenda hacia dónde va, pero haya alguien que lo ancle a una mentalidad aprendiz toda la vida. No puede haber desarrollo. No puede haber. Para ir a más, siempre tienes que relacionarte con aquellos que están caminando en las etapas donde nosotros todavía no hemos llegado. Porque si no, nos pasará, mis amados hermanos, toda una vida aprendiendo. Y llegaremos a los 60, 70 y 80 años, Dios nos guarde, frustrados porque nunca rompimos lo que había que romper. Por eso es que cuando mi mamá me hizo eso, pues yo le recordé hasta a su abuela, pero años después yo lo entendí y hasta el día de hoy honro y agradezco, porque ella estaba desarrollando en mí algo que ya ella no podía hacer, porque su tiempo había caducado. ¿En qué aspecto? En la cobertura y protección de. Yo sé que tengo a mi hijo Gabriel hoy conmigo. Él a los 8 años no se va a ir de su casa, pero quizás a los 18 me diga: papá, me voy a mudar. Mientras tanto, quedan 10 años donde él sigue estando bajo mi brazo, siendo formado y entrenado, para que cuando llegue la etapa de ir, yo como padre entienda que él necesita desarrollar en esa etapa madurez, necesita crecer como individuo y persona. En mi caso personal, si se me permite, venirme a la isla con mi esposa, yo creo que es una de las cosas en nuestro caso más maravillosas que nos sucedieron, porque aquí no teníamos a nadie y pudimos entender a golpes, si se puede tocar o tomar ese término,
lo que debimos de aprender. ¿Por qué? Porque no toda la vida podemos estar como aprendices, que no estoy diciendo que dejemos de aprender en la vida. No es lo mismo que un estudiante aprenda a que un maestro aprenda. Y ese es el punto, mis amados, que nos compete el día de hoy. Porque el discipulado y el discípulo es importante. Jesús dijo en Mateo 28 que hiciéramos discípulos. Eso lo dijo antes de la cruz o después de la cruz. Antes de la cruz. Entonces, es interesante porque la palabra discípulo connota a un aprendiz, y quiero su mayor atención en lo que voy a hablar, porque quizás para algunos es primera vez que lo van a oír, quizás para otros simplemente lo van a reforzar. Pero es algo que me está desde hace días latiendo fuerte en todo el desarrollo que estamos haciendo, semilla tras semilla, con el trabajo en las casas. La palabra discípulo aparece, mis amados, tomé tiempo para investigarlo, haga lo mismo, cientos de veces en los 4 evangelios. Aparecen muchísimas veces, pero la palabra discípulo aparece solamente 31 veces en el libro de los Hechos. E interesantemente encontré y descubrí que la palabra discípulo no aparece ni una vez en ninguna de las epístolas apostólicas. Y esto trajo en mí una gran curiosidad, porque en las Escrituras nosotros nos encontramos 2 comisiones que ya hemos hablado que Jesús nos deja. Número 1, la sabemos, hacer discípulos a la gente para Cristo, las naciones. Pero luego de la cruz, Él nos deja otro. En Hechos capítulo número 1, nos dice el maestro que nosotros debemos de ser testigos. Entonces, en una comisión nos manda a ser discípulos, y en otra comisión después de la cruz nos manda a ser testigos. Y hay una razón poderosa de por qué los apóstoles no tenían discípulos. Óigame lo que le estoy diciendo, porque se lo voy a explicar de A a Z. Hay una razón increíble por la que los apóstoles no tenían discípulos. Y esa razón es que usted va a encontrar en todas las epístolas apostólicas, es que los apóstoles no tenían discípulos porque ellos no discipulaban a alguien. Ellos lo que hacían era engendrar hijos espirituales, porque no eran ayos, sino que eran padres. Entonces, claro, por eso usted va a encontrar muchas veces la palabra hijo en todas las epístolas apostólicas refiriéndose a alguien. Usted nos va a encontrar como el vocabulario que los evangélicos o nosotros los evangélicos tenemos. Este es mi discípulo. Te presento a mi discípulo de toda la vida. Porque para los apóstoles no eran discípulos. Los apóstoles no formaban discípulos. Los apóstoles no eran ayos los que enseñaban. Los apóstoles engendraban hijos porque ellos sabían que dentro del maravilloso propósito que Cristo había revelado, el llamado era ser padres de una generación. Y yo sé que usted se pregunta, porque lo puedo ver en su mente, ¿por qué entonces Jesús tenía discípulos? ¿Y por qué Jesús nos manda en Mateo 28 a ser discípulos? Pues por una razón legal. La razón legal es que Jesús caminó en la tierra, en el antiguo pacto, cumpliendo la ley mosaica por 33 años, operando en ese viejo pacto hasta que muere y resucita.
Luego que Cristo resucita, te vas a encontrar algo extraordinario, y es que al resucitar, Él inaugura la familia engendrada de la fe. Entonces esto es interesante. De hecho, Juan 20:17 dice el Señor: suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles: vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes. Diga conmigo: vuelvo a mis padres, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. En otras palabras, cuando Cristo resucita, Él inaugura la familia engendrada. Óyelo bien, usted y yo estábamos excluidos del pacto. No pertenecíamos a ese rollo que había en la cruz, en el sentido del cumplimiento de una ley judía. Usted y yo ni nos dábamos por enterados. Usted y yo ni sabíamos que teníamos que ser discípulos. Ahora Cristo resucita, y cuando resucita, usted que es gentil lo llama hijo adoptado, hijo engendrado a la familia de Dios. O sea, la primera identidad que Dios inmediatamente, Cristo Jesús, nos da y nos imparte es la de hijo, porque es lo que somos. No discípulos solamente, porque el discipulado, no estoy diciendo que sea malo o que no haya que hacerlo, sino que el discipulado es la entrada, son los primeros pasos de la formación de aquellos que entienden que no son seguidores, sino que son hijos del Padre. Y como son hijos del Padre, entienden que han sido llamados a engendrar una familia en la fe. ¿Usted me oye bien ahí? ¿Está muy duro? No, ese eres tú porque tienes problemas en los oídos, pero igualito vamos a bajarle, John. Es broma, John, es broma. Ok, bien, gracias, Junior. Entonces, la claridad es que nosotros somos hijos. ¿Qué somos? A ver, ¿qué somos? Muy bien. Nosotros entonces, Dios resucita y nos llama hijos. Y cuando vamos a las Escrituras, tú vas a encontrar la palabra Dios. Vas a encontrar Jehová. Y vas a encontrar Padre. Génesis capítulo 1, claro, encontramos el nombre de Dios que se define como el creador de las cosas. Luego aparece el nombre Jehová, que es el nombre que Él mismo utilizó en relación. Él mismo se llamó Jehová, ¿ok? En relación con el hombre. Cuando Él entra en relación con el hombre, Él se llama Jehová. Sin embargo, nunca se menciona en todo el antiguo pacto como Padre, hasta que Jesús, enseñándole a los discípulos a orar, le dice: ustedes orarán de esta manera: Padre nuestro. Usted pudo ver a Eliseo llamando a Elías Padre en una ocasión. Usted puede encontrar esto, pero Dios mismo no se llamó en ningún momento Padre hasta que Jesús lo llama a Él Padre. Entonces no se menciona como Padre hasta que el Señor les enseña a orar el Padre Nuestro. Entonces la palabra discípulo, ¿qué es lo que hace, Junior? La palabra discípulo, Jorge, simplemente define la actitud de un aprendiz, de alguien que está aprendiendo, de alguien que está siguiendo los pasos que es necesario. Pero si no entiendes que tú eres hijo, te puede suceder como la ilustración que te acabo de dar en 11 minutos. ¿Cuál? Que tú te quedas pensando como aprendiz cuando ya tú te graduaste y estás en otra dimensión de vida.
Tú tienes que entender que todo lo que duraste en tu vida preparándote, estudiando, es para que tú llegues a un momento y te conviertas en el maestro de lo que Dios a ti te ha llamado a enseñar. Porque entiendes que ya no solamente eres discípulo. Señores, dígame a alguien en la universidad de una carrera de 3 años que tenga su 8º año estudiando en la universidad. ¿Es algo normal o no? Si usted se inscribe a una carrera que la culmine en 3 años y usted tiene 8 años estudiando la carrera, ¿es normal? No es normal. ¿Qué pensaría usted y todos sus amigos? De hecho, nosotros tenemos un gran amigo, es de la generación de mi hermano. Para graduarse de abogado duró 11 años en Caracas. Para graduarse. Se graduaron todos sus amigos, la generación que le vino atrás. E increíblemente hoy es maestro de la universidad. Pero él tardó 11 años en graduarse en una carrera de 5. Todo el mundo se burlaba de él. ¿Por qué? Porque se supone que él ya debió de haber pasado la etapa de aprendiz para convertirse en un maestro. Y ese es el punto de nosotros cuando no entendemos esto tan básico en el desarrollo de un humano, de la vida misma. La gente termina emprendiendo cosas todos los años, pero nunca clava ninguna, porque todos los años sigue aprendiendo. ¿Y por qué sigue aprendiendo? Porque no logra definir que fueron llamados para hacer algo específico y convertirse en un maestro los próximos años de lo que están haciendo. Por eso es que Pablo decía, wow, Dios mío, pero ustedes que ya debiendo de ser maestros. Hay que hablarles como a bebés espirituales. ¿Y cuál es el problema de trabajar con discípulos, mi amado? ¿Cuál es el problema de trabajar con discípulos y no con hijos? O sea, una cosa es que yo tenga un discípulo y otra cosa es que yo tenga un hijo. ¿Cuál es el problema de trabajar con un discípulo y no con hijos? Bueno, mis amados, es que los discípulos siempre van a estar aprendiendo. Los discípulos siempre te van a exigir al maestro que les enseñe. Porque el discípulo siempre quiere aprender, pero nunca llega a la ejecución de algo grande. Porque dura toda su vida aprendiendo. Y como es discípulo, necesita tutores de vida, necesita maestro. Tienen 50 años y todavía tienen mentalidad de discípulos. No logran comprender que el discipulado es bueno, pero es una etapa de aprendiz. Mis hijos hoy están aprendiendo en esta etapa. Pero hay algo que cuando él cumpla 10 años ya estará graduado de lo que está aprendiendo hoy. Debería de estarlo. Porque entiende que no es un discípulo de Carlos Pedraza, sino que él es hijo de Carlos Pedraza. Y hay dos cosas totalmente distintas acá. Por eso, mis amados, ustedes tienen que comprender esta gran verdad. Óigalo, los discípulos siempre están aprendiendo. Los discípulos les cuesta activarse en lo que saben, en lo que ya aprendieron. No logran activarlo, no logran llevarlo a cabo porque no se ven como lo que tienen que ser, que son padres. Dios te llamó a ser un padre. Dios te llamó a ser una madre. Tú eres un hijo. El concepto de reino es de familia. El discípulo y el discipulado es extraordinario para enseñar, pero tú no puedes pasar toda la vida con una mentalidad de discípulo. Tienes que entender que tienes que graduarte en un momento de la vida y pasar a otra dimensión mayor, romper lo que hay que romper y atreverte a que todo lo que has aprendido, lo has aprendido para convertirte en un padre y en una madre para una generación.
Por eso es que los discípulos siempre son seguidores y nunca llegan a desarrollarse como padres. Por eso usted puede ver a un amigo que compartió con usted el evangelio hace 10 años y encontrárselo hoy y no está ni en el evangelio ni en el reino. ¿Por qué? Porque él siempre tuvo una mentalidad de discípulo, de seguidor, y cuando se canse de seguir, deja de seguir y se le acabó la corriente, porque es un seguidor. Y como no entiende que ha sido llamado y a desarrollarse no como seguidor, discípulo, sino como padre, entonces comete todos los errores que alguien que no está claro a lo que fue llamado puede cometer. No el 1%, sino el 100% de los errores. Abandonan a sus propios hijos porque no logran ver que fueron llamados a ser padres. O sea, usted que me está oyendo aquí, hombre y mujer, tengas o no tengas hijo, usted fue llamado a ser un padre y una madre en este reino. Y esto es el clic de la gente que siempre están aprendiendo, pero nunca se mueven del mismo lugar. Son como el hámster cuando se montan en la ruedita. Pueden ir sumamente rápido, pero cuando se bajan agotados en el mismo lugar. Porque no entendieron que fueron llamados a una dimensión mayor de vida. No entendieron que fueron llamados a algo más allá, con otra gente, con otra cosmovisión amplia a la que pudiste estar operando 5 años atrás. Por eso creo que esta generación, lo estamos haciendo, trabajando. Dejará de trabajar con una mentalidad de alumnos que simplemente asistan a una clase, asistan a un servicio, asistan a alguna reunión, y nos vamos a dedicar a engendrar hijos espirituales que entiendan que deben de convertirse en padres para muchos, porque eso es lo que más necesita esta generación, padres. Usted agarra a un joven y hace una encuesta, como la he hecho yo, de 100 muchachos en un colegio, y todos te dicen lo mismo: lo que más deseo hoy es un papá que no lo tengo. Es un papá que no está en casa, es un papá que está y es como si no estuviera. Es un papá que no me aconseja. Es una madre que en vez de orientarme y enseñarme me golpea. Todos los jóvenes están viviendo las mismas crisis. No se vaya tan lejos. Tómese usted mismo como ejemplo. Las experiencias de la gente más cercana a usted, porque a lo mejor usted creció en una cúpula perfecta y nada de esto sucedió en su familia. Pero estire la mirada a los más cercanos. Y la gran mayoría de nosotros crecimos sin padre. La gran mayoría de nosotros crecimos con una madre siendo padre. Algunos crecieron sin mamá y sin papá. Otros crecieron viendo el maltrato que había en sus familiares y en sus padres. Otros crecieron en medio de las crisis conflictivas que suceden a nivel de la familia, sea sexual, sea psicológica, sea psiquiátrica. En diferentes formas cada uno se desarrolló en la vida. E interesantemente, por más que confesemos a Cristo y que estemos acá en este lugar oyendo el día de hoy y que estudiemos la palabra en la casa, la gran realidad del asunto es que el 80% de lo que somos sigue siendo determinado por la experiencia de lo que vivimos el día de atrás. Porque nuestras palabras son: bueno, es que así soy yo, es que así me crié yo,
Es que así, esto es lo que yo viví en mi familia, esto es lo que yo pasé en mi familia. A mí no me importa ni qué viviste, ni qué pasaste. Eso Cristo lo llevó en la cruz del Calvario. Hay una nueva cultura en la cual Dios te ha unido a un hombre, a una mujer. Dios te va a unir a un hombre, a una mujer. Dios te une con un empresario, con otra mentalidad. Es para que operes y renazca dentro de ti. No un hombre mejorado llamado Carlos, sino un hombre que murió y que Cristo se está desarrollando en él para ser la expresión de algo que ni usted ni yo podemos ser en esta carne. Y esa es la realidad de este asunto. Por eso, mira, dentro de tantos textos, Pablo, primera de Timoteo, capítulo 1, dice Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Mi verdadero hijo. Y cuando tú estudias a Timoteo, te das cuenta que Timoteo fue formado por Loida y Eunice. O sea, ni siquiera por Pablo, porque es una connotación distinta. Él no llama a Timoteo su discípulo. Él lo llama hijo. Todos los apóstoles lo hacían en el nuevo pacto. A mi querido hijo Timoteo, capítulo 2, verso 1. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo. Por eso, mis amados, nosotros tenemos que comprender la iglesia de Cristo, que no solo discipulamos, sino que nosotros nutrimos a los hijos. Yo no estoy alimentando un discípulo en mi casa, yo estoy nutriendo a mis hijos, Gabriel, Salvador y Ángel, porque son mis hijos físicos. Yo no estoy alimentando un discípulo, estamos alimentando hijos. El problema es que aquel que ha sido adoptado, por más que el padre lo haya adoptado, siempre va a tener una mentalidad que no pertenece a esa familia. Porque la mentalidad de adopción te hace pensar eso. La mentalidad de adopción te hace pensar que tú no eres digno de. La mentalidad de adopción te hace pensar que eso no es para ti, eso es para otro. Y por eso es que nunca se ven como hijos, sino que se ven como adoptados, como alguien que no pertenece a esa familia. Y como no se ven como hijos, no pueden ver a un padre. No pueden reconocer al padre que está presente. No pueden reconocer que hay alguien que Dios colocó en la vida para formarnos, engendrarnos como padres, para nosotros convertirnos en los padres y madres que debemos de ser. Gracias por su entusiasmo. Primera de Tesalonicenses 2:7 dice: aunque como apóstoles de... Escucha esto. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos, saben también que a cada uno de ustedes los hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Esa es una dimensión poderosa en el reino. Tercera carta de Juan, verso 4. El anciano, el querido hermano Gallo, a quien amo en la verdad, nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Hebreos 2:11. Tanto el que se santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. En otra parte dice, yo confiaré en él. Y añade, aquí me tienen
con los hijos que Dios me ha dado. Primera de Corintios 4:15. De hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, aunque tuvieran miles de maestros en Cristo, padres sí que no tienen muchos. Porque la dimensión de padre en un hombre y en una mujer simplemente opera en aquellos que entienden que son hijos engendrados y que Dios no desea que nosotros seamos discípulos de Él. Él desea algo mayor que eso. Filemón 10, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. ¿Qué será, que se acostó con la mujer en la cárcel? Claro que no. Lea la historia, no nos vamos a detener allí. Llegó a ser hijo mío mientras yo estaba en prisión. Porque tiene que ver con algo que se engendra. Tiene que ver con alguien que entiende que Dios no te llamó a ser discípulo toda la vida. Él te llamó a ser padre para otros. Primera de Juan 5:1. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. ¿Cuántos creen que Jesús es el Cristo? Ok, ¿de dónde nació usted? Y todo el que ama al Padre, ama también a sus discípulos. No, ama a sus hijos. Todo aquel que ama al Padre. ¿Cuántos aman al Padre aquí? Entonces, si usted ama al Padre, ama también a sus hijos. ¿Ves cómo Dios siempre nos llama? No nos llama ni como cristianos ni como discípulos. Nos llama hijos. Sabemos que el que ha nacido de Dios es hijo. O sea, Mauricio, que nosotros trabajamos con gente que porta la simiente de Cristo, la semilla de Cristo. Primera de Pedro, le estoy leyendo textos, 1:23. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera. Quiere decir entonces, mis amados, óyeme esto, que la paternidad espiritual es el método de Dios para establecer su reino. O sea, Dios lo que te está diciendo, quítate hoy los lentes de discípulos por una vez, por lo menos, quizás no aquí, sino los que nos oyen por internet. Quítate los lentes de discípulos y ponte los lentes de padre, porque no están hablando del pastor ni el que está al lado tuyo, están hablando es de ti. Ponte los lentes de padre, ponte los lentes de hijo, porque en toda casa hay un constructor. Óyeme, pero el constructor de todos sabemos que es Dios. Toda casa es hecha por un padre. Toda casa es desarrollada por alguien que engendra, de modo que cada una de las casas, iglesias, aunque nosotros estamos trabajando, vendrá a la existencia por un padre o por una madre que la construya en ese lugar. Porque fueron llamados a ser padres a ese lugar. Tenemos la paternidad de Abraham. En Génesis 18:17. Pero el Señor estaba pensando, ¿le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia. Levanta tu mano al cielo y repita conmigo: Dios me eligió para que el pastor instruya a mis hijos y a mi familia. No. Diga, Dios me eligió, dilo, para instruir a mis hijos y a mi familia. ¿Ves? Aquí entramos en el ministerio de la elección. ¿Para qué te eligió Dios?
Bueno, estamos leyéndolo en español. Abraham, para que instruyas a sus hijos, para que instruyas a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo, y así el Señor cumplirá lo que ha prometido. Esa es la de Abraham. Mira la paternidad de Pablo, Filipenses 4:9. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y el Dios de paz estará con ustedes. O sea, un padre enseña. Diga conmigo, un padre enseña. El padre da el mandamiento. El padre enseña. La madre también enseña. Que la madre es representada en la iglesia, en el nuevo pacto como la iglesia. El padre enseña, la madre enseña. El padre está allí proveyendo, preparando. Todo hijo debe ser enseñado en la palabra. Un hijo por naturaleza es enseñable. Óyelo, un hijo por naturaleza es enseñable, y el rol del padre para enseñar a sus hijos es intransferible. Vuelvo y te lo repito, un hijo por naturaleza es enseñable. Si Gabriel está claro que yo soy su papá, es intransferible. Él tiene que oírme a mí porque él sabe que yo soy su padre. La madre, que figura de la iglesia, enseña, como decía en el antiguo pacto, la Torá, que es el fluir como el agua, la escritura. Los hijos aprenden a fluir en la vida del Espíritu. La palabra, de hecho, en el hebreo es que significa lazo, que equivale a enlazar a los hijos con Cristo. Diga conmigo, guardar, atar y enlazar. O sea, tenemos que guardar. Tenemos que convertirnos en atalayas. Tenemos que ser vigilantes en esta dimensión de padres. Tenemos que atar a nuestro corazón. Significa que cuando tienes que tomar decisiones, obedeces a la palabra que está atada a ti y no a tus pensamientos y a tu vida sensorial. Porque ya en esta dimensión no se hacen las cosas como a los 20. A los 20 vas y te equivocas en la vida 700 veces, pero a los 50 años y a los 40 o a los 35 quizás no tienes la misma, o no se te permite en muchos casos, no tienes tanto espacio de tiempo y de desarrollo. Una mujer a los 18 años puede hoy en día estar buscando cualquier cosa en la calle menos lo que debería de estar buscando, porque está en la edad de hacerlo. Pero ponte a hablar con una mujer de 35 años, por lo menos el mayor de los porcentajes, de 30 años en adelante, lo que están tratando es de consolidar la vida. Los que no han tenido hijos están tratando de tenerlos antes de llegar a los 40. Pero pregunto, ¿era el mismo pensamiento que cuando tenía 20? Por supuesto que no. Porque son etapas distintas de madurez y de desarrollo, de vida, de expresión. De igual manera, cualquier hombre el día de hoy, mayor de 30 años, no está buscando lo mismo que cuando tenía 20. Porque la cosmovisión, la vida, el desarrollo, la experiencia, la madurez y la inmadurez lo ha llevado o a enfocarse o a desenfocarse más en el desarrollo de lo que tiene que hacer. Enlázalos a tu cuello significa enyugar. Y cuello es la palabra gárgaro, que significa o sugiere la idea de ir por un camino musitando las palabras de Dios, repitiéndolas y meditando en lo que se ha enseñado. De hecho, Tesalonicenses 4:1 dice: por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando,
ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor. Mi amado hombre que estás aquí y mujer, te voy a decir algo de parte de Dios. No renuncies a tu paternidad, porque usted es padre y usted es madre de una generación. No renuncies a lo que Dios a ti te ha llamado a ser, un padre de una generación. ¿Y por qué, pastor? Porque Dios te contrató para eso. Para eso Dios nos llamó. Para eso nos contrató. Dios mismo te asignó a ti como padre de tus hijos. El padre no es otro, el padre eres tú. Por lo tanto, tus hijos no pueden despedirte como padre de ellos, porque tú eres su padre. Mi hijo Gabriel o cualquier otro hijo, como el hijo pródigo, le puede decir: chao papá, afuera, tú no eres mi padre. ¿Deja de ser padre? Nunca deja de ser padre, porque Él lo engendró. Y esto que te voy a decir ahora debe ser revelado a tu vida por el Espíritu. Y espero que lo puedas enganchar hoy, porque puede sonar rápido, pero este es el clic para no vivir estancado una vida. Y es lo siguiente: cada discípulo tiene que entender y comprender que debe transformarse en un padre espiritual para otros. Si no entiendes eso, te pasarán los años como a muchos, que cuando te los encuentras 10 años después, siguen siendo niños inmaduros, discípulos y seguidores, y no entendieron que fueron llamados a ser padre. Primera de Juan 2:13. Les escribo a ustedes, padres. ¿A quién les escribe? ¿A los discípulos? Padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido. Segunda de Timoteo 2:1. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Por eso es que muchos no logran arrancar en la vida a lo que Dios le ha llamado. Se los tengo que volver a repetir, porque esto lo oye mucha gente. Porque toda la vida siguen con una mentalidad de aprendiz en algo que tienen más de 10 años. Y en cualquier empresa que tú estés 10 años todavía aprendiendo, ya te fueran despedido. Pero como estás en una familia, es normal que la familia y el hijo crezca. Si el niño no crece, entonces algo anormal, puede haber una enfermedad. O sea, es normal que nosotros nos convirtamos en padre. Es normal que yo de niño jugaba con carrito, con piedra y comía lagartija. Es normal que yo haga eso, pero hoy no lo hago. Hay otra dimensión porque hoy soy padre y Dios me llamó a ser padre. Por eso es que algo que yo he entendido en esta vida del Espíritu, por el Espíritu, oye, Espíritu, solo puedes llamar hijos a quien tú has engendrado. Y no estoy hablando del que le predicaste por primera vez, no. Estoy hablando al que tú has engendrado, al que tú has formado. Es como un padre que está ahí, proveyendo todo para ese hijo. Cada iglesia es hecha por un padre
y tiene una tarea paterna. Y en las casas sucedía lo mismo y debe suceder lo mismo. Caminaban con una conciencia patriarcal. Diga conmigo, lo que recibiste. Estamos viendo los consejos de Pablo. No solo aprendes un concepto, sino que recibes la genética del padre que te enseña, tu papá. No solo aprendes el concepto. Por eso es que hay una diferencia entre aprender lo que sabe alguien y recibir lo que es alguien. Son dos cosas totalmente diferentes. Y hay gente que siempre está aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad, de lo que ellos realmente deben de ser. ¿Cuántos de nosotros cuando éramos niños, no todos, pero la gran mayoría, crecimos en un mundo de las fantasías? No teníamos conciencia de la economía, no teníamos conciencia de las dificultades de nuestros padres, no teníamos conciencia del problema económico que avergaba a muchos de los que nos formaban. Nosotros nos interesaba era llegar del colegio, irnos para la calle, jugar pelotica de goma, andar por ahí tirando piedra, tomando agua de chorro y de manguera. En aquella generación, nosotros no. Tú veías a tu padre, a tu madre como si nada estuviera pasando, pero cuando creces, te das cuenta que las cosas en tu familia no eran tan como tú las viste desde el comienzo. Porque ahora maduraste, creciste y tienes otra perspectiva. Porque has crecido, ya te das cuenta que el conflicto que hay en tu casa lo ha habido por 40 años. Lo que pasa es que eras niño y no te dabas cuenta. Entonces, el punto es, cuando tú no entiendes ese clip, entonces cuando creces te sigues comportando como un niño. Y el niño inmaduro patalea y chilla. ¡Ah, ah! Y el papá tiene que venir y darle 2 nalgadas. Pero cuando creces y ves el panorama distinto, descubres por revelación que hay algo a lo que a ti Dios te ha llamado y te está mostrando de lo que sucede en el desarrollo de un concepto familiar y paternal que debemos de tener todos nosotros. Y es donde vienen los conflictos. ¿Usted cree que para mí ha sido fácil ser padre cuando yo nunca tuve un padre en mi vida? La gente cree que esto es soplar y hacer botella y ya qué lindo el pastor. ¿Usted cree que para mí ha sido fácil formar a 3 hijos? Cuando he tenido que aprender única y exclusivamente del Espíritu Santo, porque nunca, porque de 6 años en adelante es como si nunca tuve una figura de cómo un padre debe formar a sus hijos. Tienes que estar anclado a la vida del Espíritu, mi amado, para poder ser padre en la dimensión a la que Dios te ha llamado. Si no, comete los mismos errores que tu padre cometió en la formación de una generación. Hay una demanda, hay algo. No podemos tener 30 años y estar jugando metras, mi amado. No podemos movernos como nos movíamos antes cuando éramos niños. Tiene que haber una determinación en tu vida, en mi vida, en los que nos oyen, clara y consistente. Parece que hay gente que siempre está aprendiendo, pero nunca llegan, como acabo de decir, al conocimiento. Epignosis se llama eso, es el conocimiento pleno, el discernimiento y la experiencia. Esta gente no son hijos, por lo tanto, reciben el consejo, pero no la transferencia de vida. Por eso el que no es hijo, el que es discípulo, se te sienta 2 horas a pedirte un consejo. Y tú ahí, fiel, dándole el consejo, porque aunque los términos no se utilizan, tú estás siendo como un padre. Porque ese que te está pidiendo el consejo no va ni a su papá ni a su mamá. Porque a pesar de todos los conflictos que han tenido en su vida, no lo ven ni como papá ni como mamá en la etapa que están viviendo. Entonces buscan a un consejero que a la final termina siendo el papel de padre en ese momento. Y te da el consejo por 2 horas y media. Un consejo con una mentalidad paternal correcta.
Pero como el que está del otro lado no es hijo, entonces dice, sí, es verdad, es eso. Se para y se va y hace todo lo contrario a lo que el padre le dijo, espiritual. Entonces, todo se le vuelve ñoña. Se le desparrama el vaso, se le destruye la montaña de hormiga. Entonces terminan chillando, repitiendo modelos que no debemos de repetir. ¿Por qué? Porque no hemos entendido la afinidad de lo que el Espíritu está haciendo con nosotros, a lo que nos está llamando y quién nos está hablando. Porque es Dios dando un consejo, es Dios orientándote como un padre, es Él el Padre. O sea, yo no estoy diciendo para que usted me llame a mi padre. O sea, quítese esa etiqueta si lo está pensando, porque no estoy predicando para eso. Yo estoy hablando en otra dimensión. O sea, tu Padre eterno que te está hablando y dirigiendo como un padre. En función de algo en tu vida, de desarrollo. Bueno, porque que se la sepa todo y el que a todo le haya ido bien en la vida, qué bueno, lo felicito. Que siga escribiendo libros como Cala o qué sé yo. Pero yo estoy hablando, o yo hablo, desde nuestra propia plataforma, donde hemos crecido, ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error. Nos hemos equivocado, sí, y muchas veces, y de paso seguiremos equivocándonos. Pero hemos perseverado, nos hemos sostenido en algo fijo que nos ha desarrollado el carácter y el gobierno para emprender algo que es de Dios y no nuestro. Wow. Para que ninguna carne se gloríe de lo que no tiene que gloriarse. Y todo hombre y toda mujer sabio entienda que debe de retener lo bueno y siempre desechar lo malo. Mateo 10:41. Cualquiera que recibe a un profeta, bueno, esto no se lo voy a leer. Segunda de Reyes 2:12. Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar: Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Eliseo nunca llamó a Elías padre, sino hasta ese momento. Le dijo: Padre mío. Padre significa dador. No puedes ser padre si no tienes algo para dar. Eliseo realizó el doble de lo que su padre Elías hizo. Giesi, como se escribe, que era el discípulo de Eliseo, nunca fue hijo de Eliseo, solo fue discípulo. Por eso es que la unción de Eliseo no funcionó en él. Y le cayó, fue un muerto. Porque siempre fue discípulo, nunca hijo. Primera de Tesalonicenses 2:13. Así que no dejamos de dar gracias a Dios porque al oír ustedes la palabra de Dios que le predicamos, la aceptaron no como palabras humanas, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes y los creyentes. Acompáñame, Junior, por favor. Entonces, esto tiene que estar claro. Si no, mis amados pastores que quizás dedicaste una hora para llegar aquí en internet, te voy a decir algo por el Espíritu. No llames a la gente mi ovejita porque esa no es tu ovejita. Primero, no fue usted quien murió por él o ella. Segundo, no es una ovejita, es una hija y un hijo de Dios. Llame a las cosas por lo que son. Usted que me oye a mí y que dice: wow, Dios mío, esa palabra. Bueno, tú tienes que comprender y asumir responsabilidad a lo que Dios te ha llamado. Y esto no tiene que ver con edad, mi amado, porque si tú estás oyendo, a lo mejor pasaste, estás oyendo ahora, o los que estamos aquí presentes, estás oyendo, estás pensando en otra cosa, porque tengo 20, 30, 18, 15. Tenemos en la Biblia jóvenes que a los 9 años ya estaban dirigiendo un país. Tenemos jóvenes como David,
que siendo un niño pudo vencer, no a un gigante, porque el gigante era él, a un enemigo. Perseguido, Mauricio, siendo un niño, después de ese acto, siendo un niño, perseguido por más de 10 años para ser asesinado. David seguro no tuvo tiempo de estar jugando o de estar experimentando a los 20. Él lo que tuvo fue apresurar sus tiempos de madurez y de entender el propósito. Tanto era así el llamado que tenía como padre, que uno de sus discípulos, viendo a Saúl, le cortó un pedazo de tela, y cuando se lo entregó a David, David lo mandó a... ¿Cómo se te ocurre tocar al que no nos es permitido? David no tenía padre, porque el padre de los otros 7 lo estaba escondiendo por allá, porque no era un hijo legítimo de Isaí. Había nacido de una relación ilegal. Por eso es que estaba David atrás, porque atrás es que había que esconder el fruto del pecado. Por eso es que David dice, en pecado me concibió mi madre. No está hablando de Adán y de Eva. Está hablando de que él fue concebido en pecado, en una relación ilegal que tuvo sus padres. Sin embargo, Dios escogió a ese, que no tuvo padres, y el que tuvo no lo reconoció como tal. Y él creció con una mentalidad de padre, y fue padre de Israel. Y hasta el día de hoy sigue siendo padre, el rey David. ¿Qué te estoy diciendo? Que no importa lo que hayas vivido en la vida. Esto se trata de comprender a lo que Dios a ti te llamó. Que si te pisó un camión, que si viviste las experiencias, eso no importa en esta etapa. Lo que importa es a qué te llamó Dios a ti. Y si Dios nos llamó a esto, pues entonces enfócate en algo por Dios que perdure para siempre. Lucha como los libertadores en algo que te propusiste toda la vida. Mantente firme en el desarrollo porque mientras otros te critican, mientras otros te señalan, mientras otros ven los errores que cometes, como siempre digo, cuando estamos abajo, y escribí en estos días, ahí están compartiendo, pero cuando tú eres el único que te atreviste a ir más allá, todos los que se quedaron empiezan a ver todos los errores que cometes cuando estás subiendo. Y es fácil criticar y señalar, pero se te ha olvidado que Dios a ti también te llamó a subir por ese camino. A entender que te tienes que agarrar de esa soga. Y te voy a decir algo, en esa soga, cuando volteas para los lados no hay nadie. Si esperabas que hubiera un gentío, te darás cuenta que no hay nadie, porque aún los que están, te están criticando, señalando, murmurando contra ti. Aunque te amen en lo interior del corazón. Pero son etapas de la vida, del desarrollo, de madurez, del entendimiento a lo que hemos sido nosotros llamados. Pero en esa etapa Dios está contigo, fortaleciéndote, ayudándote, motivándote, respaldándote, sanando tus heridas, ampliando tu cosmovisión, porque esto no se trata ni de ti ni de mí. Esto se trata es de Él, la esperanza de gloria que se desarrolla en los vasos de barro que han dispuesto su corazón y su humanidad para ser humillados por su espíritu, para que todos los días cuando te levantes te des cuenta tú mismo que no puedes hacer nada porque lo que hacemos nos sale mal, para que ninguna carne se gloríe, para que la carne se descubra y se dé cuenta que es imperfecta y que esto se trata del único Dios poderoso que actúa y está en nosotros. De que hoy podemos estar en una cueva, de que hoy te puedes sentir en ese lugar solo donde te estoy diciendo, pero ahí te ha llevado el Señor. No puedes renunciar, tienes que avanzar. Tú eres un valiente, un libertador. Tienes que tener claro y si estás casado, pues ponte la mesa y
hermano, déjense las estupideces y ensériense al llamado de Dios. Dejémonos las tonterías. Yo agarro a mi esposa y le digo, ¿sabes qué? Dejemos las tonterías. Vamos a ver qué es lo que tenemos que seguir emprendiendo en el Señor. Vamos a perseverar. Vamos a aguantar este chaparrón. Porque de eso es que nacen los libertadores. Allí es que se forman los hombres, las mujeres que son padres, que entienden a lo que fueron llamados. Que entienden a lo que fueron llamados. Alguien hoy que me ve y tenía 15 años sin verme, va a notar una transformación en mí por lo que Cristo ha hecho hasta esta etapa, pero va a notar algo interesante. ¿Qué, pastor? Que sigo haciendo lo mismo que hacía hace 15 años. Y otras cosas. O sea, jamás he abortado lo que Dios me llamó a hacer y los dones que Dios a mí me entregó para desarrollarlos. Me puede ver después de 20 años como pastor y visitarnos el domingo, pero él conoció hace 20 años un músico y hoy llega y sigue siendo un músico, pero en otra dimensión. ¿Cuál? Que cuando él me conoció era un aprendiz, un discípulo. Hoy ya pasaron 15 y 20 años. Ahora soy un maestro. El más bajo de todos los maestros en una nueva etapa para seguir aprendiendo. ¿Me doy a explicar? Seguro, mi amado. O sea, me convertí en maestro hoy. Y entonces ando con maestros. Porque entendemos que hay algo que Dios nos entregó, en lo que somos buenos. No permitas que te sigan pasando los días, los años y los meses experimentando. Vamos a ver aquí sí, aquí no. Y la gente cuando te ve, ¿y qué estás haciendo? Muchos no sabemos ni qué responderle. Bueno, sí, tú sabes, Tú que estudiaste con la universidad, tú no seguiste la carrera y ahora este es vicepresidente de la empresa tal. Y nosotros, hablo general a los que nos oyen, no aquí, hablo general, hablo el cuerpo, mi amado. Y nosotros chupándonos un cable. Y el que estudió con nosotros, y no tiene a Cristo. ¿Qué es lo más? Usted sabe. Qué bárbaro. Y nosotros viendo, a ver, ¿por dónde es que es la cosa? Pana, ¿por dónde es que es la cosa? Deja de estar buscando afuera lo que tenemos adentro, papá. Ya está por dentro. Esto no es de experimentar, esto es de desarrollar lo que tienes adentro. No lo abortes. Así sea semilla, así sea poco a poco. Todo, no dejes de hacer todos los días aquello en lo que tú eres bueno. No lo dejes de hacer, nutrirte, no lo dejes de hacer. Eso te abrirá un campo, te llevará a otras dimensiones de vida. Mira, a ti te gustan las plantas, toda la vida te ha gustado, tú eres bueno en eso. No dejes de hacer eso. Enamórate más de las plantas, invierte más en las plantas, aprende más de las plantas. A mí me asombré cuánto gana un jardinero en Costa Azul. Y de mi madre. Ni un profesional gana lo que gana un jardinero en ese centro comercial. Y yo le digo, wow, hermano, ¿y qué? ¿Y cuánto tiempo tiene eso? Y me dice, no, mi hermano, toda la vida. Claro, con razón. Y yo paso y nunca veo una mata seca ahí. Nunca pega el sol, ¿no? Claro, gente que nació para eso. Lo desarrollaron, son unos expertos, hermano. 25 años haciendo lo mismo. ¿Quién no agarra experiencia? Mauricio, discúlpeme que me tome este tiempo, hermano, pero no seamos como aquel hombre que yo utilicé en una analogía, en una prédica, que iba viajando.
en un avión y alguien compartiendo con él le preguntó: ¿y qué hace usted? Le dice: no, yo soy contador. ¿Y cuánto tiempo tiene como contador? 25 años. ¡Wow! Te debe gustar mucho la carrera. Y me dice: no, realmente no me gusta. Lo hago porque a la final fue lo que aprendí y ya, es lo que me llevó en la vida y aquí lo estoy haciendo. No es que Dios tampoco nos llamó para eso. Hay algo en lo que nosotros somos buenos. Amén, mi amado. Perdóneme que le quite este tiempo. ¿Sabes qué es pecado? Sabemos qué es pecado. Estudiemos bien esa palabra, pecado. Porque nosotros seguimos viendo como pecado única y exclusivamente los frutos de la carne. Pero Pablo nos describe lo que es pecado realmente, junto con errar al blanco, tirar flechas. ¿De quién está en pecado? Jesús lo dijo. ¿Quién está en pecado aquí? ¿Quién? Tire la primera piedra, pues. Apedréenlo. ¿Quién es? ¿Quién es el que no está en pecado aquí? Para que hablemos en contra de los pecadores. Es una realidad. Es una realidad que nos arropa. La mentalidad. A entender, comprender. Si es verdad. Ahí. Ya. Vamos a hacerlo, mi amado. Hay que romper eso, mi amado. Si yo me niego en los próximos 5 años a estar como hoy. Yo soy una persona que lucha todos los días. O sea, yo detesto el conformismo. Ni en mi casa, ni en mi familia, ni en ministerio, nada. Y hay una la batalla, pero no podemos. Pero tampoco quiero en 5 años seguir experimentando a ver qué es lo que voy a hacer. En 5 años yo tengo 40. De 40 a los 50 es el tiempo donde yo tengo mi mejor momento. ¿Por qué? Porque invertí 20 años de entrenamiento para desarrollarlo en estos 10. Y ahí dale. En lo que fui bueno. No me voy a poner aquí soy bueno y vamos a echarle a esto. En la vida. Vamos. Este es el momento. Padre eterno, Dios de gloria, este es el momento. Este es el momento de graduación. Cambia las mentes. De una mente aprendiz, de discípulo, a una mente de padre, de graduación. De que el emprender cosas o el emprendimiento no se trata de inventar cosas, porque todo está inventado. Esto se trata de ser bueno en lo que nosotros somos buenos. Esperamos que haya sido de gran bendición esta palabra para tu vida. Queremos invitarte a que acceses a nuestra página de internet reinandoenlasnaciones.com y allí puedas ingresar a nuestra librería virtual, donde encontrarás diversos estudios para tu crecimiento personal y espiritual. También queremos pedirte que puedas compartir esta palabra con algún familiar, algún amigo que tú sepas que pueda bendecir su vida. Un gran abrazo les desea toda la familia Pedraza, gracia y paz.